como tú, que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Te adoraré. ¿Quién como tú, que las tempestades callas y tu reino sobre todo reino es? Vives en mí, tu gloria me cubre. He escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre te adoraré. Porque todas las promesas de Dios son sí, amén, por medio de nosotros, para su gloria. Sí, amén. Su palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Oh, sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí,
Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Una vez más, vamos a llevar una reflexión de la palabra del Señor. Pero en esta oportunidad va a ser algo diferente, porque me va a tocar estar solo, debido a que mi esposa está un poquito aquejada de salud. Y como hemos venido viendo ya estos últimos meses, estamos estudiando el libro Hechos de los Apóstoles. Es un libro muy apasionante. Los que han tenido la oportunidad de seguir todas estas clases que estamos realizando por varios meses, se han dado cuenta cómo los primeros cristianos, al llegar al Evangelio, al recibir al Señor en sus vidas, sufrieron muchas luchas. Y gran parte de este libro, por supuesto, tiene que ver con el apóstol Pablo. Hoy vamos a ver el capítulo número 22. Pero ¿qué te parece si antes de ir a la reflexión de la palabra en esta mañana nos presentamos delante de nuestro Creador? Te invito a orar en este día. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias por tener a nuestra disposición la Escritura. Gracias, Señor, porque a través de ella usted nos permite conocerla. Porque también a través de ella podemos aprender de quienes antes nos presidieron, de quienes antes, Señor, estuvieron incluso hasta dispuestos a dar sus vidas para que hoy nosotros podamos tener su palabra a nuestra disposición. Gracias, Señor, por todos aquellos hombres, mujeres, Señor, que no escatimaron ningún esfuerzo por continuar la obra que usted les había pedido. Gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces hoy, como les decía, vamos a ver el capítulo número 22, que justamente tiene que ver con la defensa de Pablo. Pero para poder entrar al capítulo 22, vamos a ver unos pequeños tips, sobre todo de los últimos versículos del capítulo anterior. En primer lugar, nos damos cuenta que Pablo había sido introducido en la fortaleza Antonia debido a que algunos judíos de Asia se levantaron al verla en el templo. ¿Qué estaba haciendo Pablo en el templo? Recuerden que Pablo estaba siendo acusado de no cumplir con la ley judía y también de introducir griegos al templo. Pero ahí en el capítulo 21 se nos relata que debido a esto, los discípulos que estaban ahí le recomiendan a Pablo tomar 4 hombres y cumplir con el voto nazareo, que está en el libro de Números. Y justamente ya el día 7, al cumplir este voto, vienen y apresan a Pablo. Ahí justamente una de las acusaciones era decir que Pablo hablaba en contra de la ley de Moisés. ¿Y qué pasó ahí? Tuvieron que intervenir los soldados romanos para quitárselo al pueblo, porque la intención que tenía el pueblo era matar al apóstol Pablo. Pero sí fue duramente golpeado por el pueblo. Y es ahí entonces donde interviene el tribuno o el capitán, ¿cierto? Y Pablo en ese momento le pide permiso al tribuno para dirigirse al pueblo, y esto nos llama mucho la atención. Después de haber sido golpeado, fue tomado en anda, lo levantaron para quitarlo, pero dice que cuando va subiendo las gradas, él pide un momento para poder dirigirse al pueblo, y es ahora donde vamos a entrar en esta mañana. Entonces, Hechos 22, versículo 1, dice así: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Como dijimos, este pasaje se llama defensa del apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo acá realiza una separación. Dice,
varones, hermanos y padres. Cuando está diciendo varones, hermanos, en primer lugar nos estamos dando cuenta que Pablo se está identificando con ellos. Recordemos el tremendo amor que Pablo tenía por sus hermanos judíos. Incluso la misma escritura ahí en Romanos 9:3 nos dice que él estuvo dispuesto a ser anatema o separado de Cristo por sus hermanos judíos, los que eran conforme a la carne, no conforme a la religión judía, sino conforme a la carne, dice acá. También les habla a padres. ¿Y aquí a quién se refiere a estos padres? Lo más probable es que a los ancianos de la comunidad. Continuemos. Versículo número 2 dice así: al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo. Vamos a hacer una pausa acá. Pablo se dirige a ellos en lengua hebrea. Comienza su defensa usando la lengua hebrea. En ese momento era muy común usar el griego y el arameo, pero Pablo acá les habla en lengua hebrea. Y esto lógicamente cautiva la atención de la audiencia. Al usar también la lengua hebrea, él nos da a conocer que tenía mucho conocimiento de la escritura. Pablo también era un hombre muy letrado. Versículo 3. De cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Una vez más, vemos acá que Pablo se identifica con ellos al decirle que también él era judío. Y cuando habla de judío, está hablando de la fe judía o de la religión judía, más bien dicho. Y agrega otras cosas y dice que fue instruido a los pies de Gamaliel con respecto a la ley de Moisés. Les dice, a mí no me enseñó cualquier rabino, a mí me enseñó Gamaliel. Y Gamaliel era un célebre fariseo nieto de Gilel, que era uno de los fundadores de las 2 escuelas que existían en ese momento. 2 escuelas muy prestigiosas que existían ahí. Entonces él está diciendo, a mí me enseñó en el fondo el nieto de Gilel. Primero, usa la lengua hebrea para llamar su atención. Ahora dice acá, ¿quién le instruyó? Y dice que fue instruido a los pies de este. O sea, él se ponía o él se colocaba a los pies de Gamaliel para recibir la instrucción de Dios. Y agrega ahí además que él era igual que ellos, era celoso de Dios. En el fondo, él trata de explicarle que lo que ellos en ese momento están sintiendo, él también lo sintió antes. Continúa en el versículo 4 y dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Vemos acá que él les dice, mira, yo era así antes de, y relata cómo él era antes. En primer lugar dice que él perseguía yo este camino, y cuando está hablando a los de este camino, se refiere a los seguidores del Mesías. ¿Qué se dice? Que este nombre se les dio porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se les llamaba a ellos los del camino. O sea, Pablo lo que está diciendo acá, yo perseguía a los de este camino, yo perseguía a los seguidores del Mesías. Y es más, agrega, dice, hasta la muerte, hasta la muerte. O sea, no descansaba hasta cometer o cumplir con mi objetivo. Además, ahí agrega otra cosa, dice que los entregaba en cárceles a hombres y mujeres. Esa era su misión, esa era su tarea, en su compromiso que en ese momento tenía tanto con la ley y tanto con el celo de Dios. Pero hay algo acá, que muchas de estas cosas eran solamente tradiciones de hombres. Versículo 5 dice, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén,
también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y aquí Pablo, primero dijimos, le habla en hebreo para llamar la atención. Segundo, les dice quién le enseñó. Tercero, le está diciendo ahí que él también era celoso como ellos. Y acá pone incluso, busca más apoyo, podríamos llamarlo, y se apoya y pone como testigos tanto en el sumo sacerdote y en el Sanedrín para resaltar la misión que él tenía. O sea, la tarea estaba respaldada tanto por el Sanedrín y por el sumo sacerdote. Y la finalidad que tenía esto era una sola cosa: arrestar a los integrantes de la secta del camino y llevarlos a Jerusalén para que fuesen castigados. Y esta tarea Pablo la realizaba de mucha gana. Y ahora vemos acá, vamos a ver que desde el versículo 6 al versículo 16, Pablo relata su conversión. ¿Y por qué lo hace? Para tratar de convencer a esta gente, porque él ahora tenía otra actitud con respecto a los que seguían al Mesías. Y si quieres profundizar más en la conversión del apóstol Pablo, lo puedes encontrar en uno de estos videos en el capítulo 9. De aquí entonces nos saltamos hasta el versículo 17, que es cuando ya Pablo es enviado a los gentiles. Versículo 17 dice así: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Sabemos que Pablo viajaba, pero siempre su deseo era volver a Jerusalén. ¿Por qué volver a Jerusalén? Porque quería ser parte de las fiestas que se celebraban allí. Entonces vemos a Pablo que vuelve a Jerusalén. Su deseo continuo era volver a Jerusalén. Y algo le acontece cuando él está acá en Jerusalén. Dice que está orando en el templo. Le vino un éxtasis. Un éxtasis tiene que ver con recibió una visión, recibió un sueño. En el fondo estaba en el Espíritu. Y ahí en el Espíritu él recibe una instrucción. Versículo 18 dice: y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y aquí vemos algo maravilloso. ¿A quién vio Pablo? Pablo vio al Señor Jesús. Y Pablo recibe esta visión del Señor Jesús, ve a Jesús cuando está en este éxtasis y recibe una instrucción de parte de él. En primer lugar le dice: apúrate, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. ¿Y sabes por qué tenía que salir de Jerusalén? Porque no iban a escuchar el mensaje. Jesús le está diciendo: Pablo, no pierdas más el tiempo. Pablo, aquí en Jerusalén no quieren escuchar de mí. Y ahí es donde viene la hermosa escritura y la enseñanza que Dios nos dice que Pablo también es enviado a los gentiles. Pero nosotros entendemos, por ese amor que Pablo tiene por sus hermanos en la carne, los judíos, él insiste con el Señor, porque recordemos, aquí dice que Jesús le dice: date prisa y sal prontamente. Pero Pablo ahí en el versículo 19 dice lo siguiente: y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Aquí vemos que Pablo trata de decirle: Señor, pero espérate, dame un poquito más de tiempo. Así lo veo. Está diciendo Pablo al Señor: Señor, pero mira, el Señor le acaba de decir: Pablo, no quieren saber de mí, no te van a escuchar, sal deprisa. Pero ahí Pablo le dice: pero Señor, ellos saben que yo los encarcelaba, que yo azotaba en todas las sinagogas, dice, a los que creían en ti. O sea, le está diciendo: si yo les sigo diciendo cómo era yo antes de haberte conocido o de haber tenido esta revelación, ellos me van a entender. Pablo en el fondo insistía en seguir predicando ahí en Jerusalén. Y agrega ahí en el versículo 20, hablando con el Señor Jesucristo, dice: y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban.
Y aún agregan, yo también dije, mátenlo. Eso está diciendo Pablo. Yo también fui parte de los que mataron al primer mártir, a Esteban. Dicen, yo consentía en su muerte. O sea, Señor, si yo les digo a ellos que yo también estuve de acuerdo con la muerte de Esteban, ellos seguramente sí me van a escuchar. Y ya agrega más, que él fue testigo, como dice ahí, y estuvo de acuerdo. Entonces vemos acá que Pablo seguía tratando de convencer a Jesús para no irse de Jerusalén. Pablo quería seguir en Jerusalén predicando. Y aquí en el versículo 21, Jesús ya le dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Jesús en el fondo le dice, ya Pablo, basta Pablo, obedéceme, pone atención, te estoy diciendo algo. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Tienes que salir de Jerusalén, tienes una misión que cumplir con los gentiles. Jesús no se detiene con las palabras que Pablo le dice, tampoco cambia la opinión de que siga ahí hablando en Jerusalén. En el fondo le está diciendo, tú has sido elegido para que vayas a los gentiles. Esa es tu tarea. Le estaba recordando lo que en un principio se le había dicho por voz de Ananías en Damasco. En ningún momento se le dijo que les predicara a los judíos, sino que se le dijo que le predicara a los gentiles, a los hijos de Israel, ojo, a los hijos de Israel, no a la religión judía, y a los reyes. Eso se le dijo en un comienzo. Ahora, aquí esto es maravilloso, amado, porque nos damos cuenta que para los judíos, para los de la religión judía, si tú no profesabas esa religión, no podías acercarte a Dios. O sea, la única forma de tener relación con Dios era convirtiéndote a la religión judía. Pero acá vemos que Jesús en el fondo está diciendo, no es necesario. ¿Qué es importante acá? No convertirse a religión judía. Lo importante acá es tener relación con el Hijo, y eso te abre la puerta para estar en pacto con el Padre. Continuemos. Versículo 22. Pablo en manos del tribuno. Dice así. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Hasta qué palabra le oyeron? Hasta cuando él le relata que tiene que ir a los gentiles. Todo iba bien. Todo iba bien en la defensa de Pablo, todo iba bien. Él le explica la conversación que tuvo con el Señor Jesucristo, de seguirle predicando, todo iba bien. Hasta que le relata que tiene que ir a los gentiles. Y en ese momento es donde vemos que estos hombres se levantan contra él y declaran algo muy fuerte. Dice, quita de la tierra a tal hombre. Y aquí vemos el egoísmo de las autoridades religiosas de esa época. Porque ¿qué es lo que están pidiendo acá? Están pidiendo la muerte del apóstol Pablo. Porque dice, porque no conviene que viva. Y vemos acá que las autoridades romanas estaban siendo parte de este juicio. En el fondo, ¿qué estaban pidiendo los líderes religiosos de esa época? Que lo mismo que le hicieron al Señor Jesucristo, también se lo hiciesen a Pablo. Es decir, que fuese crucificado. Lo mismo que pidieron a las autoridades romanas con Jesús, lo mismo estaban haciendo, repitiendo la historia con el apóstol Pablo. En el fondo, que ese hombre o que Pablo sea crucificado. Versículo 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que se les metiese en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban así contra él. Entonces vemos acá que fue tanto el disturbio, que fue tanta la turba que se levantó, que incluso hicieron ciertas cosas, gritaban, rajaban, dicen algunos, sus ropas y lanzaban polvo al aire. Fue tanto
lo que causó que él haya comentado de los gentiles que se produjo todo esto. ¿Y qué hace el tribuno? Dice que lo mete en la fortaleza, pero no solamente lo mete para protegerlo, sino que dice que lo examina con azote. Y este examinar con azote tiene que ver con ser torturado. ¿Por qué? Porque el deseo era del tribuno saber que por qué causa estos líderes judíos actuaban así contra él, o por qué causa querían matarle. Entonces, a raíz de esta turba, a raíz de lo que estaba pasando, el tribuno lo que hace, lo introduce en la fortaleza y le manda a azotar. Y le mandan a azotar. Incluso dice ahí que ellos en el fondo, continuemos mejor, le iban a azotar para interrogarle o para torturarlo. Es decir, para sacar esa información que ellos querían. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Habían atado a Pablo para azotarlo. Entonces vemos acá que Pablo apela a su ciudadanía romana. Y Pablo era un hombre culto, Pablo era un abogado, incluso se le llama de la ley. Pablo era un hombre muy letrado y recurre justamente a esto. Dice: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano? Lógicamente, porque si tú tenías la ciudadanía romana, tú no podías ser azotado. Eso era un problema. Pero sí, uno que no tuviese la ciudadanía romana podía ser azotado sin ningún problema. Entonces, apelando a esto, ellos se detienen. Mira lo que dice el versículo 26 y 27. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Entonces vemos que una vez que Pablo apela a esta ciudadanía romana, ¿qué pasa? Dice que cuando el centurión oyó esto, inmediatamente paró y fue al tribuno y le dijo: ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano y nuestra ley no nos permite, lógicamente, dar un castigo a un romano, a un ciudadano romano. Entonces, viene el mismo tribuno y le pregunta si efectivamente lo que le había traído el centurión, lo que le había dicho, era sí o no. Y Pablo le dice: sí, efectivamente, dice, yo soy ciudadano romano. Entonces vemos que ahí el castigo se detiene. Sabemos, como dijimos, que Pablo era un experto en la ley. También él sabía, tenía claridad, que un hombre no podía ser condenado antes de un previo juicio. Versículo 28. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Y aquí inmediatamente se marca una diferencia entre el tribuno y Pablo. Pablo dice: yo, ciudadano romano de nacimiento. Y el tribuno dice: yo lo compré, me costó mucho dinero comprarlo. Entonces aquí ya vemos una gran diferencia. No era lo mismo haber nacido como ciudadano romano a adquirirlo. Había una diferencia, ¿ya? En el fondo Pablo le está diciendo: yo tengo más preferencia por ser ciudadano romano, por haberlo adquirido de nacimiento. Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y aquí nos damos cuenta, amado, que claro, lógicamente Pablo apela a su condición, ¿cierto? Y dice que también, dice, el tribuno tuvo temor solamente por haberle atado. Solamente por haberle atado, porque ni eso era permitido. Entonces, una vez que ellos se enteran de esto, se fueron enseguida. Una vez que ellos se enteran de esto,
se dan cuenta que habían cometido un error. Sintieron temor. Versículo 30, y dice entonces, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante él. Entonces vemos que al día siguiente el tribuno manda llamar al Sanedrín y al sumo sacerdote para que se informasen por qué causa los judíos le acusaban. Y acá es muy hermoso esto. Pablo, una vez que es golpeado, que es sacado de la sinagoga, cuando estaba cumpliendo el voto con estos hombres que tenían que cumplir para que no dijeran que él estaba contra la ley de Moisés y no guardaba lo que debía de guardar, vemos acá que él quiso hablarles también después de haber sido golpeado, cuando lo llevaban en anda, pero no, eso no aconteció. Pero mira acá cómo este hombre, este tribuno, le trae la audiencia para que Pablo le siga hablando. Dios sabía lo que había en el corazón de Pablo. Esa conversación que tuvo Jesús con Pablo, cuando Jesús le dice: vete deprisa, sal de este lugar, sal de Jerusalén, porque aquí no te van a oír. Y vemos cómo Pablo le habla y le dice: Señor, pero si ellos se enteran, si ellos saben de que yo hice esto, que yo los perseguía, que tenía autorización, que iba y los sacaba, que lo único que quería era castigarle, incluso estuve ante Esteban. Pero Jesús le dice: no, mira, a los gentiles es enviado. Pero cuando Jesús ve ese amor que Pablo sentía por sus hermanos carnales, mira lo que hace acá. El mismo tribuno llama a la audiencia para que le oigan. Entonces hace llamar al Sanedrín y al sacerdote. Y vemos acá entonces que Pablo puede hablar delante de ellos. Estos no querían escucharle, recuerda, cuando habló de los gentiles, pero son vueltos o los traen nuevamente para que sean escuchados. Aquí el tribuno estaba siendo un mediador en el fondo, tratando una vez más de darles la oportunidad. Pero Jesús le había dicho: no te van a oír. Y Pablo no cesa con esto, porque incluso en el último capítulo de este libro, en el capítulo 28, cuando Pablo está preso en una casa, también hace llamar a las autoridades para que le oigan. Este es el amor que Pablo tenía por sus hermanos. Pero entendemos que no necesariamente lo que nosotros queremos es la voluntad del Señor. Así que permíteme en esta mañana, en primer lugar, reflexionar de esta palabra, una hermosa palabra. Vemos cómo Pablo sufría por amor a sus hermanos, principalmente los de carne. Y vemos cómo el amor de Dios, tan grande, que incluso le reúne la audiencia, pasando por las cosas que tuvo que pasar para que pudieran escuchar su testimonio. Y yo hoy quiero decirte, si tú estás acá y por primera vez escuchas esta palabra, si el Espíritu de Dios te toca ahí donde te encuentras, quiero decirte que ese Jesús que los judíos ahí en Jerusalén no quisieron escuchar, está vigente hoy para ti también. Y permíteme orar, y si el Espíritu de Dios, digo una vez más, te toca, te convence y te dice: es necesario que vuelvas a Él, repite esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te abro mi corazón en esta mañana para recibirte, te confieso como el Señor de mi vida y te doy gracias por haberme llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que hoy le dicen sí al Señor, no como estos judíos religiosos de Jerusalén, que no quisieron oír del Mesías. Que el bendito Espíritu Santo venga, los toque y los fortalezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y también permíteme orar por la iglesia y por todos los que estamos pasando alguna situación también aquejados en algún área de nuestra salud. Padre, oro en esta mañana por tu pueblo, por cada uno de tus hijos, que tu mano de favor y misericordia les alcance, que tu Espíritu Santo les toque ahí donde está.
Padre, que seamos fortalecidos en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que seamos renovados en usted, que así como vemos la pasión de estos hombres, Señor, por servirte, por agradarte, usted vuelva a apasionarnos, a encender nuestros corazones para llevar tu palabra, tu mensaje, Señor, de salvación a todos aquellos, Padre, que aún no te conocen, a todos aquellos que te necesitan, que realmente, Señor, en el nombre de Jesús, están siendo tocados por tu Espíritu. Gracias te damos en esta hora y pedimos, Señor, que su mano de favor y misericordia esté en cada hogar, en cada familia, en cada niño, Señor, en el nombre de Jesús, y seamos guardados en tu nombre. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y eso es, que tengas una muy bendecida semana. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, más tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Nada se puede igualar, es tan real, este amor es irresistible, estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Yo te seguiré, quiero darte solo a ti mi corazón, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente